Saludos a todos. Hoy 13 de enero volvemos al tema cubano y con un tema bien candente, la guerra de los GRAN para Cuba. Ya en varios videos anteriores estuve analizando el tema, pero hoy con lo sucedido del directorio democrático cubano que preside Orlando Gutiérrez, se hace obligatorio volver a abordar el tema de los GRAN. Los recursos son el eje fundamental de todo proyecto, así que la lucha política es un proyecto que no escapa a esa necesidad de los recursos. En el libro El arte de la guerra de Sun Tzu, ya 500 años antes de Cristo, decía que sin recursos el mejor de los ejércitos podría fracasar. También Napoleón decía que la guerra se ganaba con tres cosas: dinero, dinero y más dinero. Pero como ven, estos recursos eran para emplearse directamente en la contienda. Pero en el caso de los recursos en Cuba se emplean para las dos cosas: la logística de un mal proyecto y para ayudar humanitariamente a algunos opositores. Algo que es bien cuestionado porque realmente eso ni se puede realizar de forma masiva ni tampoco se hace lo necesario. Hay organizaciones como el CIC, Cuba Independiente y Democrática, que llegaron a darle soporte económico mínimo a sus militantes en Cuba, pero realmente eso finalmente terminó porque eso no se puede hacer así sistemáticamente de forma masiva. Ahora bien, la paradoja de los recursos que recibe la oposición en Cuba es que terminan la mayoría en manos del régimen. Por ejemplo, el dinero de las recargas va a parar a manos de los nietos de Fidel y Raúl, que son los que tienen las empresas que se encargan de recepcionar el dinero de la remesa. Las agencias de viajes y paquetería también tienen que ser aprobadas por el régimen para operar dentro de Cuba. Eso implica tener que aceptar las condiciones de informar toda su actividad a la inteligencia cubana y que nadie fuera del régimen puede utilizar esos mecanismos para operar dentro de Cuba, o sea, fuera de la voluntad del régimen castrista. Cuando hablamos de recursos en equipos, la inmensa mayoría han sido confiscados por la seguridad del Estado. Así que esa ayuda logística en equipo también ha sido un fracaso. Hace un tiempo yo recomendaba que la mejor idea era financiar el pago de los servicios de impresión y otros servicios que se hicieran necesarios dentro de Cuba a particulares que estaban realizando esa actividad en Cuba, y era más seguro y menos costoso que enviar equipos directamente como los son impresoras y computadoras y demás medios que la gente reclama mucho en Cuba, inclusive teléfonos de alta gama que muchas veces la seguridad del Estado lo confisca para quedarse con ellos. Pero realmente el programa de hoy es para analizar más a fondo el problema de los GRAN, o sea, el financiamiento o subvención que la agencia norteamericana asigna a organizaciones que ejecutan proyectos para la supuesta democratización en Cuba. Por eso he llamado a este capítulo El mito de los GRAN y la oposición cubana. El apoyo financiero por parte de las agencias norteamericanas para apoyar la democracia en Cuba, más conocido como GRAN, ha sido causa de disímiles cuestionamientos, y no solo por parte del régimen, sino también por múltiples opositores. El cuestionamiento principal es el mal uso de quienes lo administran, a quienes se les señala de forma generalizada como que lucran con la causa cubana y se roba todo ese dinero, por lo que a los opositores en Cuba no les llega casi nada. Y es verdad,
pero hay razones diversas, aunque moralmente sean cuestionadas o sea, la ejecución de los proyectos de esa agencia que trabajan para Cuba. El surgimiento de las redes sociales y la posibilidad masiva de opinar públicamente sin necesidad de comprobar o mostrar pruebas de lo que se dice, ha logrado crear todo un mito sobre el uso de los grants. Los grants que son otorgados por agencias norteamericanas a organizaciones que realizan actividades para la supuesta causa de la democratización cubana están sujetos a una política de Estado de los Estados Unidos. Los fondos son asignados a actividades predeterminadas por dichas agencias y las solicitudes de fondos tienen que responder a ese esquema trazado por las agencias norteamericanas, ya sea el National Endowment for Democracy, el NED, la Agencia Internacional para el Desarrollo, USAID, o el mismo Departamento de Estado, entre otras organizaciones que también pudieran dar fondos, que serían tal vez algunas fundaciones que también pueden generar grants. Las agencias patrocinadoras supervisan mediante reportes, visitas y auditoría la utilización de los fondos asignados. Los fondos se asignan por renglones y solo para esos propósitos pueden ser utilizados. Los fondos son asignados para apoyo logístico y capacitación fundamentalmente. Eso limita la disposición de fondos en efectivo, que en muy pocas partidas se pueden enviar para viajes internos, comunicaciones y algo de ayuda humanitaria. Cosa que cada caso debe estar en el presupuesto y ser bien documentado. El principal problema de los grants está en las agencias que lo otorgan, que además de financiar proyectos que en nada conducen a la liberación de Cuba, se les asigna a las mismas organizaciones y proyectos que por años han conseguido resultados, que no han conseguido resultado positivo alguno. Y no es por falta de propuestas novedosas y de gran impacto, sino porque la política ajustada a la teoría de la izquierda internacional impide que se hagan proyectos que tengan consecuencia directa o impacten directamente al régimen cubano. Los grants tienen efectos positivos y negativos. La gran parte de la oposición cubana externa existe por los grants, pero porque si no fuera por ellos, pues no, por los grants, nadie aquí se dedicara a tiempo completo a la causa cubana, independientemente de que tengan mejor resultado o menos resultados. Pero con los recursos de los grants ni evolucionan esas organizaciones ni se desarrollan. Siempre es lo mismo, ¿no? El único apoyo sostenido de la oposición interna ha sido siempre a través de los grants, aunque haya sido muy mínimo, pero siempre de una forma u otra pues mantienen cierta actividad política dentro de Cuba, aunque sea con un pequeño apoyo. El apoyo económico a la causa cubana por la inmigración política cubana, por la inmigración, o sea, por los propios cubanos independientes, casi es inexistente. Yo mismo he estado haciendo un llamado a muchas personas que han trabajado conmigo en proyectos en Cuba, que lo he ayudado, inclusive hasta para venir, a ver si me contactan y podemos recaudar un pequeño fondo para ayudar a un proyecto que estoy desarrollando para los presos políticos. Y todavía nadie me llama ni me contacta, y no es que no se sepa mi teléfono, porque cuando estaba en Cuba me llamaban diariamente y ya después que llegan aquí prácticamente se olvidan de la causa. El otro problema que se presenta con los grants es el vínculo que se establece entre quienes manejan los recursos en el exterior y su contraparte en Cuba, que está obligada a realizar las actividades que se le asignan, y una exclusividad total, ya que cualquier relación con otra organización o proyecto conlleva a la suspensión automática de todos los recursos, incluso económicos, si lo hubiese, ¿no? Como hemos visto en los informes presentados por Armando Valladares sobre los recursos y uso de los fondos asignados al Directorio Democrático Cubano, podemos llegar a la siguiente conclusión. Esos reportes son los presentados a las organizaciones que emiten o asignan los grants, así que deben cumplir con las regulaciones impuestas por la agencia que lo otorga. Si el directorio cumplió con todas las directrices, no tiene ninguna implicación legal, aunque políticamente
se cuestione la condición moral de su proyecto, como son los viajes y las poca asistencia a los presos políticos y sus familiares. Ahora bien, aunque los proyectos para la democratización política en Cuba no sean los adecuados, tienen que cumplir con los requisitos impuestos por las agencias norteamericanas para que se otorgue el presupuesto. Dicho esto, así funciona la responsabilidad de administrar los grants, porque no es justo desde el primer instante acusar a una organización que administra un grant y a su directivo por robo sin conocer cómo funciona la administración de los fondos. Lo primero que para acusar a alguien de robo es porque se tiene la información necesaria para ser presentado o presentada al sistema jurídico. Y aquí en los Estados Unidos los hay. Los hay con la competencia necesaria para actuar en cualquier denuncia. Así que acusar a alguien de robo en los Estados Unidos sin analizar la denuncia, o sea, sin realizar la denuncia correspondiente es una gran irresponsabilidad, a la vez que le hacen un flaco favor a la causa cubana. Casi todo lo que hemos manejado hemos sido víctimas de esas acusaciones, de esos ataques irresponsables. En nuestro caso, el Centro de Estudio para la Democracia Proactiva, gestor del proyecto de los municipios de oposición en Cuba, fuimos tildados con diferentes calificativos. Javier Hernández y yo, hasta de ladrones, fuimos acusados por Aldo Rosado Tuero desde su blog Nueva Acción. Algo que nunca pudo probar y que incluso hubo que ponerle un stop en un colegio de abogados por difamación para que cesara en su ataque contra nosotros. Pero eso, aunque él dejó de hacerlo, todas sus denuncias y sus acusaciones quedan guardadas en la memoria de su conocido blog Nueva Acción. Así ha pasado con Antonio Rodiles y su organización Estado de SAT. Ayer participé en un programa con Antonio Rodiles y Claudio Fuentes, donde puse mi punto de vista, pero no es suficiente. Mientras ellos pusieron el trabajo que realizaron en Cuba con los fondos asignados, pero si ellos tienen todos los justificantes de gasto, deben emplazar públicamente a todo aquel que lo acuse de que hagan la denuncia correspondiente. De lo contrario, sigue siendo un chisme que solo beneficia a la dictadura cubana como parte de su estrategia de calificar todos sus enemigos políticos. Ahora sí, debe emplazarse a los congresistas para que se eliminen esas subvenciones a organizaciones que tienen proyectos que no han dado resultado alguno, como son los proyectos de Radio Martí y Radio República, que ni tienen oyentes y ya están obsoletas en los nuevos medios, o sea, con respecto a los nuevos medios de comunicación. Aunque es muy difícil contactar a un congresista cubanoamericano, si no se pertenece a la casta política del exilio, por mucho que le escriba y le haga carta y eso, no te atienden. En ese trabajo en ese empeño, estamos hace días con la congresista María Elvira Salazar y no hemos logrado contactar con ella, reunirnos con ella para hablar de la nueva política que puede emplearse en Cuba con la nueva administración de Donald Trump. La situación del directorio en la figura de Orlando Gutiérrez es una buena oportunidad para revisar todas esas organizaciones que por años han recibido miles de dólares sin resultado alguno. En el sitio web de la NET, o sea, net.org, que es el National Endowment for Democracy, aparece que en el 2023 se otorgaron 5.81 millones de dólares a 38 proyectos en Cuba, que es lo mismo que 38 organizaciones. Sin embargo, no hay transparencia, no se publica qué organizaciones reciben esos fondos desde el 2021. Quiero aclarar que casi estoy seguro de que el directorio no está incluido en las organizaciones que reciben grant de la NET, así que los fondos para los programas en Cuba son millonarios.
no solamente los 5 puntos o 6 o más millones que da la ANES, sino otras organizaciones como la USAID y el mismo Departamento de Estado también dan gran para Cuba, y también otras fundaciones dan fondos privados. Lo triste es que mientras algunas organizaciones reciben miles de dólares para proyectos ya aprobados que no tienen impacto en la lucha por la democracia en Cuba, a otros se nos niega sin una verdadera justificación y se nos impide que podamos desarrollar un proyecto político en Cuba que sí sabemos que va a tener un impacto fuerte contra el régimen. Es nuestra responsabilidad poner ante la nueva administración todos los elementos que entorpecen el proceso democrático cubano, así como que exponer a Elon Musk y a Rafa Wang, que presiden el Consejo para la Eficiencia del Gobierno de Estados Unidos, por el despilfarro de dinero que el gobierno norteamericano tiene con todas estas organizaciones con proyectos para Cuba que sin resultado alguno. Si se retiran esos fondos, será menor el daño que el mismo mal que causan las organizaciones que supuestamente lo están realizando. Finalmente hago un llamado a concentrarnos en pedir auditoría de todos esos fondos sin descalificar a nadie. Ya el sistema judicial norteamericano se encargará de pedir cuentas y hacer justicia y evitar seguir demonizando a la oposición, que ya el régimen se encarga muy eficientemente de hacerlo. Con esto cierro el análisis de la situación actual con respecto al directorio y a Orlando Gutiérrez, y seguir abogando por una nueva forma de ayudar a la oposición cubana, y no necesariamente que se sigan apoyando estas organizaciones, porque no es justo que nuestra gente en Cuba, en la oposición, no se pueda realizar prácticamente nada por falta de recursos. Los presos están muriendo en la cárcel por falta de ayuda, inclusive de medicamentos, y nosotros no podamos hacer nada por ello porque quien administra los fondos pues está sujeto a una póliza de intereses de la agencia norteamericana. Así que con este resumen me despido de ustedes hasta el próximo programa. China, 82 millones muertes,